Título de la prédica es Entre el bla 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 y la realidad. Es un dicho popular, bla 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 bla, de hablar mucho. Entonces, entre el bla 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 y la realidad. Vamos directamente a la palabra del Señor Dios. Mateo capítulo 15, del versículo 17 en adelante. Los versos están ahí en el video bin, pero eso no quiere decir que no abran su Sagrada Escritura. Abran la Biblia, ráyenla, es personal. Las Biblias son algo tan personal que solo uno la maneja y uno la entiende, y uno tiene que hacer sus anotaciones, eso no se preocupe, que eso no se deteriora si le resaltan, en fin. Hoy van a entender por qué la importancia de apropiarse de la palabra de Dios. Bueno, dice así la palabra, leyéndolo en su Sagrada Escritura también. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. La Biblia, la Sagrada Escritura, siempre nos lleva a un hecho claro y concreto, y es que la palabra del Señor Dios hay que entenderla. Aquí les está diciendo a los discípulos, no entienden, hay que entender, y entender es un proceso en donde interviene la inteligencia, el intelecto, interviene el proceso del lenguaje. Y por eso el Señor le advierte aquí a los apóstoles, no entendieron qué es lo que realmente contamina, no están entendiendo qué es lo que la palabra de Dios significa, no están entendiendo lo que yo les estoy hablando. Está llamándole la atención, le está diciendo, entiendan, como cuando uno está en clase, ¿entendieron? ¿Sí? ¿Y qué es lo que le quiere decir? Cuestiónese a ver si entendió y qué fue lo que entendió, cómo lo entendió y para qué lo entendió. O sea, tiene que haber un proceso interno para dar respuesta a eso, y el Señor dice que hay que entender su palabra, y ese mensaje tiene todo un contenido para cualquier tipo de predicación, y para que con el entendimiento nosotros seamos renovados por medio de la palabra del Señor Dios. Sin entendimiento no hay renovación. Sin entendimiento no hay renovación. Miremos algunas acepciones de lo que es entender. En el hebreo antiguo, el significado es ser prudente, sabio, prestar atención, ponderar, prosperar. Eso es entender. En el castellano, en el español, de acuerdo con la RAI, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es una acepción y un significado similar. Comprender, ser capaz, actuar sabiamente, considerar, tomar en cuenta, discernir, percibir, indagar. Todo eso era lo que el Señor les estaba diciendo, que les decía, ¿entendieron? ¿Hicieron todo eso que está ahí? Preguntaron, indagaron, racionalizaron, compararon. Y cuando yo entiendo, hay una acepción que dice prospera. Es decir, cuando yo entiendo, avanzo, crezco. ¿Crezco en qué? En conocimiento. Hay gente que tiene dos problemas, y creo que es una falsa humildad. Una, que les da vergüenza preguntar porque dicen, voy a quedar como un ignorante. ¿Sí? No entienden, y sin embargo, ¿cómo? Sí. Pero no tienen ni idea de lo que recibieron. O hay otros que creen que saben mucho y por lo tanto jamás preguntan, que como yo sé tanto, ¿para qué pregunto? Yo sé lo que está, incluso sé más. Entonces, esos dos problemas lo que hacen es cerrar la capacidad de comprensión, anular la posibilidad de crecimiento y cerrar las esclusas del conocimiento.
Para cuando uno va a avanzar en la edad, se da cuenta que, ¿por qué no pregunté en aquel momento? ¿Por qué no pregunté? Me quedé sin saber lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y uno de los métodos que el Señor utiliza siempre es la pregunta. ¿Por qué? Porque Él nos quiere despertar a ese manejo del conocimiento, que es abrir mi entendimiento a través del cuestionamiento. ¿Sí? Eso afecta toda la vida, eso afecta a las relaciones. Mire, en situaciones de relaciones interpersonales, las personas dan por hecho que ya todos lo saben. Y entonces nunca le preguntan a la otra por qué tiene el ojo torcido, la boca fruncida o el ceño arrugado. ¿Cierto? Entonces dice, está bravo o tiene un dolor. Bueno, perfecto, tiene ese conocimiento de percepción en el rostro. ¿Y por qué no le pregunta qué es lo que tiene? ¿Y por qué da por entendido que tal cual habló era lo que él quería decir? Porque muchas veces cuando uno se está comunicando, uno expresa algo y la otra persona lo entiende diferente o no tiene el contexto de lo que está hablando y por lo tanto no sabe cuál es el mensaje que le están transmitiendo. Y entonces no se pregunta, sino de una vez se asegura, se afirma, sino decir, no te entendí lo que tú quieres decir. O ¿por qué no me profundizas en lo que tú me estás hablando? No, entonces se queda ahí. Y entonces la comunicación inmediatamente se congela, se rompe y se vuelve confusa. Y entonces ambos quedan en la nebulosa. Tanto el que habla como el que recibe, no tienen ni idea. ¿Sí? Suele suceder en los grupos que cuando uno pregunta, ¿entendieron? A veces mueven las pestañas. ¿Sí? Bueno. Entonces uno no sabe si explicó bien o entendieron o no entendieron. No hay interacción. Hay que romper con eso porque el Señor nos está enseñando aquí, oiga, ¿entendieron lo que yo les estoy diciendo? ¿Entendieron la palabra? Y entonces fíjese todo lo que significa esa palabra. Entonces, cuando yo veo todo este concepto, lo que está diciendo es que hay un proceso de pensamiento. Hay un proceso de pensamiento. La religión castró al hombre en su proceso de pensamiento. ¿Por qué? Estableció una dualidad que no existe entre lo espiritual y lo intelectual. Jamás hay diferencia. Lo espiritual no anula lo intelectual y lo intelectual no anula lo espiritual. Cuando yo llego a Cristo, lo que hago es aprender a pensar mejor, a desarrollar la inteligencia, mi capacidad de deducción, mi capacidad de análisis, a ampliar mi conocimiento. Pero la religión dijo, entiéndalo, es así, eso es un asunto de fe. Pero es que la fe también habla de la inteligencia, porque la fe me muestra que es Cristo Jesús, ¿quién? El autor y consumador de la fe. ¿Eso qué quiere decir? Que en Corintios me dice que yo tengo la mente de Cristo, y si tengo la mente de Cristo, Cristo dejó todo un documento llamado Sagrada Escritura, y en el Nuevo Testamento está toda la narrativa de Él, y Él tiene una mente que está plasmada en la palabra, y si yo tengo la mente de Él, tengo que tener la mente que está en la palabra. Eso me implica un proceso intelectual de conocimiento, o sea que la fe no descarta el intelecto. La fe no descarta el intelecto. Además, si nosotros somos a imagen y semejanza del Señor Dios, nosotros somos inteligentes. La religión no es para gente bruta. Porque a veces piensan, no, pero es que por eso es que los doctores, no, eso no se meten mucho con eso. No, eso es para todo el mundo. Entonces, todo lo que implica entender es un proceso de pensamiento. Es un proceso de escudriñar. Por eso Jesucristo afirma ahí en los versículos que vimos, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos. Está hablando de pensamientos. Usted está hablando de algo que se produce en la mente y que es lo que se expresa a través de la boca. El lenguaje es una manifestación de inteligencia. Por eso los animales no hablan. Emiten sonidos, pero no articulan ideas. El hablar es articular una idea. Cuando a una persona, a un niño le enseñan a hablar, le están enseñando a articular ideas. ¿Cómo? Ma.
¿Y a quién le muestran? A la mamá, no le muestran a un perro. Entonces el niño empieza a articular, a desarrollar, a concadenar elementos, imágenes, con palabras y lenguajes y aprender a expresarlo. Empieza a desarrollar su capacidad de expresión, es decir, a desarrollar su inteligencia. Entonces aquí dice claramente que del proceso de la mente, del pensamiento, ahí lo que yo tengo es lo que yo expreso, y ahí es donde se incuban los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los asesinatos, los robos, los malos testimonios, las calumnias. Ahí es donde nace el problema. Y dice, y luego agrega que estas cosas son las que contaminan al hombre. Por lo tanto, mi pensamiento tiene dos maneras de afectarme. Una, me contamina; dos, me purifica. Porque si hay el uno, tiene que haber el dos. ¿Estamos en el proceso? Si hay blanco, hay negro. Si hay uno, hay dos. Y si hay contaminación, hay descontaminación. Por lo tanto, cuando yo alimento mi mente, cuando alimento mis pensamientos, los alimento con dos fuentes. Una que contamina o otra que purifica. Y aquí el Señor está diciendo, ahí es donde salen los problemas, ahí es donde nacen, porque te estás alimentando de lo que te contamina. Y por eso lo dice claramente ahí en el Evangelio de Mateo: estas cosas son las que contaminan al hombre. Por lo tanto, mi hermano, tú tienes que tener claro eso. ¿Qué es lo que estás depositando aquí? ¿Basura o alimento? ¿Qué es lo que estás procesando aquí? ¿Palabra de vida o muerte? ¿Qué es lo que estás procesando aquí? ¿Rutina, continuidad o creatividad, desarrollo y multiplicación? ¿Qué estás desarrollando? Porque el Señor lo dice, de ahí es donde sale lo que contamina, o de ahí lo que sale lo que enriquece. Entonces, en ese corazón que habla la Biblia, es el depósito de desarrollo del pensamiento. Y cuando se hace referencia al corazón, porque es interesante, ¿de qué está hablando la Biblia? La gente a veces, ese es otro problema, que asimilan corazón exclusivamente a la parte amorosa, ¿sí? Y corazón lo ubican en el músculo que tenemos acá. Pero ahí no tiene nada que ver el corazón con esto, nada. ¿Por qué hablan del corazón como vida? Porque dice que de la sangre mana la vida, y el que manda sangre a todo el cuerpo es el corazón, la bombea. Pero no quiere decir que en el corazón está todo esto. Es una alegoría, es un simbolismo. ¿De qué está hablando cuando habla del corazón? Cuando habla la Biblia del corazón, está hablando del cerebro. De eso que tú tienes aquí, debajo de la corteza, debajo del pelo y del cráneo, ahí está el cerebro. ¿Sí sabías? Porque es que algunos creen que eso es posar el sombrero o la cachucha. Este es el centro de nuestra vida. Ahí está lo que somos. El cerebro es lo que realmente hace lo que tú eres. Lo demás sale de ahí. En ese momento lo que está funcionando es tu cerebro. Tus ojos, el movimiento de tus manos, lo que estás escuchándome, lo que te estás concentrando, la imagen que estás viendo, se está procesando en el cerebro, que es el corazón del que habla la Biblia. Y el cerebro es tan profundo, tiene tantas cosas, que a veces lo ignoramos y creemos que nosotros no somos de Cristo, sino de corazón romántico, pero no somos de cerebro, no somos de mente. Sí, a Jesús se le conoce también a través del cerebro. ¿Y qué es lo que hay en el cerebro? ¿Qué es lo que hay en la mente? Lo básico son los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto. Todo eso está ahí. Eso es lo que está aquí funcionando. El cerebro es tan profundo que se conoce muy poca cosa de él. Incluso nosotros no reconocemos la importancia de mantenerlo bien alimentado. Y lo descuidamos. Los alimentamos para mirarnos sin panza, para que no salgan estrías o para que corregir las varices. Pero nunca pensamos cómo mantener un cerebro sano.
porque ahí es donde está el motor de toda nuestra actividad. Y entonces el corazón del que habla la Biblia es ese, porque ahí es donde nacen todas las cosas. Entonces, vamos a mirar un poquito, mire, hablar de lo que compone el cerebro, que maneja todo esto, ¿sí? Pensamientos, emociones, sentimientos, la voluntad y el intelecto. Hablar de eso, realmente yo creo que nos da un poquito de entendimiento. Mire lo que dice Proverbios 23:6. No comas el pan del egoísta si deseas sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Fíjese que ahí está la doble situación, ¿no? Habla del corazón, es su pensamiento, no está contigo. Y entonces yo remarco aquí lo que quiero mostrar y lo que el Señor nos muestra a través de su palabra. Como se piensa, así somos. Hermanos, como tú piensas, así eres. Y la fe se cultiva de acuerdo con como piensas. Tú caminas de acuerdo como piensas. Tú hablas de acuerdo como piensas. Y tú obtienes resultados de acuerdo como piensas. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a pensar. Nosotros no somos simplemente unos borregos que nos dejamos condicionar y que simplemente que otro piense y yo hago. Tú tienes una individualidad y está ahí. Y es que tú piensas. Tú piensas. Y fíjense algunas cosas, y me voy a tener un poquito en esto. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los sentimientos y las emociones? Es importante eso. Los sentimientos y las emociones no son lo mismo, y a veces creemos que los sentimientos y las emociones son lo mismo. Porque vamos a hablar de sentimientos y emociones, porque eso es fundamental cuando yo abordo la palabra del Señor Dios. Las emociones son estados transitorios que vienen y van. Por lo tanto, tú no retienes una emoción, expresas una emoción. En cambio, el sentimiento es algo que se fija. El sentimiento tiene una duración de largo tiempo y está en tu mente y en tu cuerpo. Cuando yo trabajo una emoción, es rápida y manipulo. Pero cuando empiezo a desarrollar un sentimiento, empieza a intervenir el pensamiento. Entonces, muchas veces la palabra se enseña por emociones. Y entonces, durante el culto la gente está muy emocionada. Hay maneras de emocionar a la gente, hay cómo estimular la emoción. Y entonces la gente se le estimula que la alegría, el entusiasmo, que voy a prosperar, que se me acabó el cáncer, que voy a salir de pobre, que ya conseguí novia, que mi esposa cambió, que el chino se mejoró. Y no confío. Entonces la gente se emociona porque eso lo necesita. Pero si yo estimulo la emoción, la gente se va emocionada. Da la vuelta al parque y se le acabó. Y entonces empieza a haber un daño en el proceso del crecimiento de la fe, y es que la gente sale convencida de que no, todo lo que dijo el pastor fue muy bonito, pero en mí no se cumple nada. Y entonces van y le preguntan al fulano, oiga pastor, problema de fe. ¿Tú no tienes fe? No es un problema de fe, es lo que se está dando. Entonces, porque la emoción es transitoria y en el sentimiento interviene la mente. Y en la medida en que yo mantenga el sentimiento y lo haga consciente, eso va a perdurar en mi mente, en mi corazón. Y por eso es que una diferencia entre la emoción y el sentimiento es el amor. El amor es un sentimiento, no una emoción. Lo que se siente cuando dos personas se conocen no es el sentimiento del amor, es una emoción. Hay una atracción por X o Y cosa. Le gustó, le olió, lo que sea. Se emocionaron. Eso es lo que llaman el enamoramiento. Pero mi sentimiento, si yo lo hago consciente, me implica un pensamiento. Y por eso cuando yo decido actuar en amor, decido pensar de acuerdo con el sentimiento que decido desarrollar.
Y cuando decido desarrollar el amor, entonces decido amar a la persona y a conocer la persona y a desarrollar un proceso mental que me lleva a una mejor interacción, a una unidad, a un comportamiento o simplemente a rechazarlo, porque tú eres autónomo en eso. Los matrimonios duran cuando yo entiendo esto, porque cuando yo me caso o cuando una persona se casa por emoción, pues la emoción le dura después de que apenas acaba la fiesta, se acabó. Apenas se acaba la pasión, se acabó. A los 8 días, a los 15 días, a los 20 días, a los 3 días están aburridos, porque las emociones se van. Y como es repetitiva y no hay un sentimiento desarrollado, no hay un pensamiento, se va. Por lo tanto, cuando uno decide estar con alguien es porque decide amar. Ahí el cerebro está utilizando una decisión para poder compartir. Entonces, cuando hay esa decisión, hay durabilidad, porque eres consciente de lo que estás haciendo. ¿Ves? Fíjense lo importante que es conocer cómo funcionamos nosotros. Las emociones se dan de forma inconsciente y son muy rápidas. Hay de aquel que por una emoción se casa. Hay de aquel que por una emoción hace un negocio. Hay de aquel que por una emoción decide cambiar de lugar. Hay de aquel que decide por emociones. Porque siempre va a decidir mal. Siempre va a decidir más. ¿Por qué? Porque eso es efímero, porque eso se va. Porque eso no interviene la razón. No interviene la conciencia. No interviene el pensamiento. Es un impulso. Y cuando yo actúo por impulso, y el problema es que haya decidido comprar, vender, tener, quitar, hacer lo que sea. Si lo haces así, por eso es que la gente termina emocionalmente inestable, ¿sí? Porque la llevan a decidir en ese estadio. ¿Qué es lo que más estimula el neuromarketing? Las emociones. Compre. ¿Por qué? Y le despiertan muchas cosas. Entonces va y compra y dice, pero soy en un descuadre de un jugo de plata y me metí otra vez en esta deuda. Normalmente las deudas nacen de las emociones. Se va a una vitrina. Simplemente, no, vamos a mirar vitrinas. No, pero no vamos a comprar. No, miramos vitrinas. Y apenas, ay, pero qué blusa. Qué bonita esa blusa. Esa era la que yo necesitaba para el pantalón beige. No, pero no. Ay, eso comprémosla. La compra. Y después dice, uy, y eso era lo que tenía para pagar el servicio del agua. Esa es, la emoción es inconsciente. El sentimiento interviene cuando la conciencia la asume y se da cuenta de lo que realmente necesita y hacia dónde va. Por eso hablo del amor. El amor es consciente. Yo les voy a preguntar una cosa. Ustedes cuando ven a alguien que les gusta, por ejemplo, hagan de cuenta que aquí todos son sin pareja, ¿sí? Y que es antes de pareja y casi pareja, después pareja. Cuando vieron a esa persona, si fueron conscientes, empiezan a mirar su manera de ser, el genio, con quién vive, cuál es su familia, cómo será de vieja. ¿Sí? Mi papá tenía un dicho. ¿Usted quiere saber cómo va a ser su esposa viejita? Pues decía, vaya, conozca a la mamá. Digo, así va a ser, como es la mamá, así va a ser ella, que le pasa las mismas chocherías. Todo eso lo piensa y ahí es cuando yo decido, yo la amo así, yo lo amo así. Y tiene que tener también una conciencia, no vamos a quedarnos en el mismo lugar, ¿cierto? Hoy tengo 20, ella tiene 18, en 10 años ella tiene 30, normalmente va primero uno, ¿no? Uno tiene 30 y ella tendría 28. Bueno, puede ser al revés también, ¿cierto? ¿Cómo será? ¿Qué habrá cambiado? ¿Cuántas cosas habrá crecido y yo habré crecido? Hoy los dos somos bachilleres. ¿Será que estamos interesados en seguir estudiando?
o estudio yo y ella no? ¿Y cómo seré yo profesional? ¿Y cómo será ella profesional? ¿O cómo seremos los dos sin ser profesionales? ¿Y cómo vamos a lograr tener una casa? Y en fin, y empieza una serie de razonamientos que eso es lo que hace que el amor y la decisión de estar en pareja sea firme. Porque la gente no ve eso. Y yo no entiendo por qué. Yo también tuve 20 años, ¿cierto? Hoy tengo, ¿ya saben cuántos tengo? Yo tengo 60, no me da pena, tengo 60. ¿Y qué? Pues todos los días me despierto con un dolor nuevo, ¿sí? Es propio de la edad. ¿Y qué sé yo? Pues que mi chiquitina, que es mi esposa, ya sabe que soy así porque no me puede exigir de 20. Porque ella también le traquetean los huesos. Entonces lo que hacemos es un conjunto musical, ocios. ¿Sí me explico? ¿Eso lo puedo prever? Pues claro, eso lo puedes prever. Eso es lo que te lleva a decidir por el amor. Porque yo puedo ver a mi pareja con el paso del tiempo y digo, puede que me equivoque, pero lo normal es que eso suceda. Entonces, ¿yo me la voy a aguantar así o no me la voy a aguantar así? Y en la medida en que yo tome ese tipo de decisiones, empiezo yo a mejorar mi condición y lo que hago es jalonar que la pareja mejore. Soy yo el que empieza a aportar, porque conscientemente sé que tengo que aportar. Eso es un ¿qué? Sentimiento, no una emoción. La emoción siempre va primero del sentimiento. Cuando hay una emoción, nos puede llevar a un sentimiento, pero no al revés. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera automática y espontánea. O sea, no hay un proceso consciente. Y el Señor dice, ¿entienden? ¿Están entendiendo? Lo que el Señor dice, ¿están entendiendo? Porque esto depende de tu cambio. Porque nosotros cuando llegamos a Cristo nos vemos obligados a entender. Y a ver, ¿qué más les digo? Cuando somos conscientes de nuestros sentimientos vamos a poder gestionarlos. Y esto es muy importante. Para que yo no viva de emociones, tengo que aprender a gobernar mis emociones. Les voy a poner una emoción. A mí me gusta el fútbol. Aquí a casi nadie le gusta el fútbol. No, solamente al pastor le gusta el fútbol. ¿Cuál es la parte más emocionante del fútbol? El gol. Y cuando hacemos gol y gritamos eso. Pero ¿qué tal que yo descontrole la emoción y diga gol y agarre a patadas al de al lado? ¿Sí? O que diga gol y el de al lado está el equipo ese malo. ¿Sí? Nosotros que somos los del equipo bueno, Millonarios. ¿Sí? ¿Sí? Y están por ahí uno verde, rojo, amarillo, decía, y uno le diga, ese es mucho equipo tan malo el suyo, vea, ese equipo no sirve. Y eso que no digo las palabras, ¿no? Se da cuenta, ese es mi equipazo y empiezo a ofenderlo. Eso no es controlar las emociones. Yo puedo expresar mi emoción. ¡Gol! ¿Cierto? ¿Cierto? Pero no debo desbordarme por la emoción. ¿Lo estamos entendiendo? Y con eso empieza a pensar tú en tus emociones, cómo las manejas. Y eso es clave en la formación espiritual y eso es clave en el crecimiento de la fe. Porque si tú crees que la fe es una emoción, nunca creces en la fe. Si tú crees que la vida espiritual es simplemente emociones, nunca vas a tener una vida espiritual plena. Porque no estás usando lo que realmente se debe usar, que es la inteligencia para crecer en la palabra. ¿Estoy explicando? Me acuerdo de una anécdota hace muchos años. Yo fui a un partido en el estadio Nemesio Camacho del Campín que jugó la selección Colombia con la selección del Perú. En ese entonces Colombia era una selección ahí como, mejor dicho, eso le salió una hernia cuando ganaban, porque eso no había hecho nada ese equipo en esa época. Y ese partido lo iba ganando Colombia 1-0. Y todos en el estadio estábamos ahí, que gane, que gane, que gane. Entonces imagínense, la emoción la teníamos al máximo pensando que se iba a ganar. Y en los últimos minutos, un jugador peruano, que se me quedó aquí precisamente por eso, fue de la Rosa, un centro delantero del Perú, metió gol y nos empató.
Y eso era como si nos hubieran pegado una puñalada. Eso se armaron unas furruscas terribles. ¿Por qué? Hubo descontrol de la emoción. Lo cruel, y desde ahí yo empecé a sentirme un poquito cuestionado, los borrachos son inconscientes. Había un borracho, nosotros salimos y estaba todo el mundo revolverado ahí afuera del estadio, y un borracho, ¿y sabe qué se le ocurrió decir? Era colombiano, y dice, ¡viva Perú! Y lo agarraron a pata y casi lo mata. Eso se llaman emociones desbordadas y descontroladas. Con la fe te puede pasar lo mismo, con tu vida espiritual te puede pasar lo mismo. Si tú te desbordas las emociones, no tienes control y dominio, y por lo tanto no nace parte del fruto de tu Santo Espíritu, que es ¿qué? La templanza y el dominio propio. Una de las cosas que afectan la templanza y el dominio propio en la vida espiritual es que nos dejamos llevar por la emoción. Tenemos un disgusto e inmediatamente incendiamos una guerra y se viene un problemonón de Padre y Señor mío, y terminan destrozando familias y después destruyen el hogar, y mejor dicho, empiezan por destruir los platos y después se destruyen ellos. ¿Por qué? Porque no hay un control en la emoción, porque no hay una razón. Uno puede tener diferencias, uno puede discutir, uno puede fijar posiciones, pero jamás tratarlas en los planos emocionales, porque eso lo que busca es ofender. ¿Me estoy explicando? Y eso afecta tu vida espiritual. Bien, entonces fíjense lo que todo ese órgano que está ahí, que pesa alrededor de 1.2 a 1.4 kilos, ¿sí? Que necesita mucha agua para mantenerse activo, ¿sí? Y que necesita insulina para mantenerse con energía. Tú sabías eso, claro. Eso, ahí está el centro de todo lo que yo estoy diciendo. Las emociones tienen una intensidad mayor que los sentimientos. Entonces, hay unas diferencias. El sentimiento es la emoción más el pensamiento. El sentimiento es la emoción más el pensamiento. Les estoy insistiendo, hoy se está insistiendo mucho en pensar. Porque hoy a la gente la están maltratando, violentando, cuando no les dicen que no hay que pensar. Cuando van a un lugar donde se predica y la gente no le dicen sino que todo es simplemente camine ahí para donde va Vicente, porque allá está la bendición. No, hay que pensar, hay que entender la palabra del Señor Dios. Les voy a dar unos elementos que son claves. Los pensamientos nacen y se forman, cambian y se transforman, se alimentan y se desnutren de acuerdo con circunstancias sociales, culturales, institucionales e históricas. Por lo tanto, es todo un contexto. Por eso yo le digo a los jóvenes, ¿de qué se están alimentando? Le digo a los viejos, ¿de qué se están alimentando? Le digo a los casados, ¿de qué se están alimentando? ¿Cuál es el modelo que están utilizando para desarrollar su pensamiento? Porque todo eso influye. Hay unos datos que uno dice, Señor, tú lo sabes todo. El pensamiento es una experiencia que viene de generaciones previas y que se trasluce al momento de hoy, a la sociedad actual. Predomina la etnia, predomina la religión, predomina el lenguaje utilizado, predominan los medios de comunicación, predomina la educación recibida, predominan las circunstancias del momento. Todo eso hace tu pensamiento. Por lo tanto, todas esas cosas las tienes que tener en cuenta para saber cómo estás pensando. ¿Tú estás pensando como estás pensando o como están pensando otros? Porque todo el entorno te está afectando esta cosita que está dentro y llama cerebro. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando se va a la iglesia, ¿están pensando como el pastor o están pensando como Cristo? Cuando están en la casa, ¿están pensando como el objeto del consumo o como una persona que tiene conciencia de ser de Cristo? Cuando tú intervienes con tu familia, con tus hijos, ¿lo estás haciendo de acuerdo con qué modelo? ¿Un modelo de pensamiento en Cristo o un modelo de pensamiento del mundo? ¿Cómo lo estás haciendo?
Ahora, si tú no conoces a Cristo, pues ¿qué vas a tener idea de cómo estás pensando? Pues la gente no tiene ni idea, porque para saber de qué color es este, es porque hay un color distinto. Este es beige y el otro es azul. Entonces, cuando tú conoces la diferencia, sabes qué te estás poniendo. Cuando tú conoces la mente de Cristo, cuando conoces la palabra del Señor Dios, ya sabes si te estás pensando de acuerdo con la palabra de Dios o estás pensando de acuerdo con el modelo del mundo. ¿Cómo estás pensando? Y así mismo vas a crecer. Qué interesante, ¿verdad? El pensamiento depende del conocimiento y del lenguaje. Depende del conocimiento y del lenguaje. Concluye tú. Si tú no conoces la Biblia, no puedes decir que estás pensando bíblicamente. Y si tú no conoces la Biblia, no tienes un lenguaje bíblico. Uno de las fuentes del buen hablar, de la exquisitez en el hablar, ¿sabe cuál es? La Biblia. La Biblia uno aprende a hablar precioso. La Biblia tiene un lenguaje florido, profundo, comparativo, un lenguaje histórico, un lenguaje geográfico, un lenguaje espiritual. Es una riqueza. Si uno quiere crecer en amor, la Biblia es una fuente. Entonces si tú quieres crecer, estudia la Biblia. ¿En qué? En amor, en geografía, en historia, en palabra. Y entonces vas a empezar a pensar así. ¿Cuánto tiempo se le lleva a un muchacho de estos para empezar a pensar distinto al bachillerato? Mínimo 5 años. Porque cuando llegan siguen siendo bachilleres en el primer semestre. Y por ahí al promediar la carrera ya empiezan como a decir, yo como que soy distinto. Y cuando terminan empiezan a ver si son profesionales o no son profesionales, depende cómo se hayan formado. ¿Me estoy explicando? Entonces es un proceso de crecimiento y en la medida en que tú conozcas y tengas una riqueza en lenguaje, creces. ¿Estoy explicando? Entonces la iglesia crece así, porque así la diseñó el Señor. La iglesia no crece silvestre. La iglesia no es un asunto de magia. La iglesia no es que, Señor, haz tu voluntad. Ya la hizo. Ahora obra tú. Conóceme y crecerás a mi estatura. Yo le dije a mi amado Luis Orlando, porque el hombre creció harto, pero físicamente. Ahora le digo, debe crecer espiritualmente. ¿Sí? ¿Y cómo se crece? Con conocimiento y con un lenguaje. Porque el lenguaje lo que está reflejando es un proceso de pensamiento. Cuando tú hablas con riqueza es porque hay riqueza en el pensamiento. Pero cuando solamente maneja 3 frases, es lo único que tiene en el cerebro. Me estoy explicando. Entonces fíjese que el pensamiento, el Señor nos lo está mostrando aquí, es con la palabra de Él, un pensamiento renovado. Cuando se afecta el desarrollo del lenguaje, se afecta el pensamiento y viceversa. ¿Por qué los muchachos hoy no tienen procesos analíticos, no tienen capacidad de análisis, razón, conclusión? ¿Por qué? Porque tienen un lenguaje muy pobre, y es un lenguaje muy pobre porque no tienen conocimiento, y no tienen conocimiento y tienen un lenguaje muy pobre. Entonces tú le pones un problema a un muchacho, ¿sí? Y cuando uno habla con ellos, ¿cómo les va? Pasa que no hablan. Yo molesto mucho a mis amados niños de acá porque los voy forzando a que piensen. Por ejemplo, cuando a mí me saludan, porque es que como todo se reduce, ¿sí? Todo se reduce y hablan según las redes sociales, con emoticones o con mala ortografía. Y la mala ortografía es un mal lenguaje. ¿Ok? Cuando ustedes piensan con ortografía, porque si no, no la escribirían bien. Y entonces, ¿cómo lo saludan o no? Hola. Ya, eso es todo. No, ¿qué hubo, amigo? Hola. No elaboran sino un monosílabo. Es decir, tienen un monosílabo en la cabeza. No tienen más en la cabeza. Entonces yo le digo, a mí no me salude así.
Dígame buenos días, buenas tardes, contextualice. ¿Sí? Contextualice. Porque es que se volvieron perezosos para pensar, porque no leen, no tienen nada en la cabeza, entonces no responden. ¿Sí me estoy explicando? Y así pueden llegar a viejos. Así llegan a viejos. Cuando la gente se acostumbró a eso, hasta viejos se quedan así. ¿Por qué? Porque es que el cerebro, no el cerebro, sino el cerebro, funciona hasta la última milésima de segundo de mi existencia en la tierra. Y por lo tanto lo debo usar hasta ese instante. Yo no uso el cerebro solamente hasta los 20 o hasta los 7. Y de ahí que se quede eso ahí. ¿Sabe qué ocurre cuando no se elabora pensamientos? Se van muriendo las neuronas. Y en la medida que se vuelven las neuronas, el hombre se va volviendo idiota. Se estupidiza porque no genera pensamiento, simplemente se vuelve un borrego. ¿Por qué? Porque las neuronas no se activan. Esa es una de las enfermedades del cerebro. No se ejercita, no se alimenta y no se cuida. 3 enfermedades que afectan el cerebro. Para que se den cuenta la capacidad que tiene, el cerebro procesa las imágenes. O sea, la imagen que yo estoy viendo ahorita, la he procesado en 13 milésimas de segundo. 13 milésimas de segundo. Es lo que ustedes están procesando en este momento. ¿Qué se deduce de eso? Que toda esa cantidad de cosas, cuando llegan allá adentro, tienen que empezar a organizarlas, a acomodarlas, a meterlas en diferentes compartimientos y a desarrollarlas según sus intereses. Y lo que más empieza a aflorar es lo que el cerebro percibe como realidad. Lo primero que acomoda, es lo primero que deja ahí, como para mantenerlo fresquito, lo que percibe como realidad. Llega, percibe y empieza a ordenar. Y eso se mueve. ¿Ah? Y empieza a quedar lo más importante que él considera, o que yo lo he considerado como más importante. Empieza a quedar vivo lo que para mí es más real. Empiezo a manifestar lo que para mí es más palpitante y más impactante. Eso es lo que te forma. Y la conclusión a la que yo llego es, si para ti Dios no es real, si Cristo no es verdad, y si la palabra no te afecta, por eso queda en un segundo plano. Porque el cerebro la echa atrás, a un archivo. Archivo que se dice documentos no importantes. Entonces en documentos no importantes los echa el cerebro para atrás y ahí está ¿quién? Cristo, la palabra, la verdad, la santidad, ¿sí? La llenura del Espíritu. ¿Qué hay allá? Y entonces, claro, cuando dice por ahí en una serie, cuando abro con mi cerebro, entonces el cerebro me dice que para mí no es importante Cristo y por lo tanto no lo saco, sino para mí lo importante es levantarme, comer, trabajar, en fin, otra cosa, que para mí lo importante no es la iglesia, sino que es algo que no es tan cercano, por lo tanto, si en ese momento se activa algo importante, algo que lo considera de primera línea, se activa y lo lleva a la acción. Entonces, cuando no se tiene eso ahí bien trabajado, pues perfectamente es cuando la iglesia, la gente toma las cosas del Señor en un segundo plano. De pronto activa en un chip, hace clic y saca la carpeta de Cristo porque está enfermo. De pronto hace clic, saca la carpeta de Cristo porque no tiene plata para el bus. De pronto hace clic porque saca la carpeta para decir, hoy es domingo, pues toca ir. Estoy explicando, pero no hace parte de tu vida. No es la carpeta importante, no es el archivo de primera línea. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, por Dios, tenemos que pensar como Él piensa. Yo hoy los voy a cansar un poquito con datos, pero es que se los estoy relacionando de por qué. Pues que a mí el Señor me cuestionó. Me dijo, ¿usted qué? Dedicado al intelecto y toda esa vaina, y creyó que cuando llegó aquí no ejerce. Claro, ejérzalo el doble. Lea más, estudie más, fije nuevas imágenes, dé nuevas prioridades, transforme su mente, renueve su entendimiento
¿Y cómo lo hace? Estudie, aliméntese de palabra y verá que va a cambiar. Eso lo que estoy diciendo es de experiencia también. Curiosidades que uno encuentra, ¿no?, del cerebro, de la mente, para que la tengan en cuenta. Quedó demostrado que el estrés altera las células del cerebro, la estructura cerebral y la función cerebral. Y inmediatamente, ¿qué me viene a mí a la memoria? Por nada estéis afanosos. Digo, con razón que tú dejaste ese versículo. Cero nervios, cero estrés, plena confianza en Cristo, cerebro sano. ¿Sí o no? El estrés afecta las células, afecta las neuronas, el estrés afecta la función cerebral. Y entonces cuando yo voy a ver y me dice, por nada estéis afanosos, digo, esa es la palabra clave. Entonces cuando viene la afectación de ese problema estresante, ¿tú qué debes hacer? ¿Qué? Yo lo tengo aquí tan fresco, yo no tengo por qué estar ansioso. Cristo está conmigo, yo creo, sé intelectualmente, inteligentemente, y tengo la certeza de que Él está conmigo y que Él me da la salida porque Él me hizo inteligente. Amén. ¿Sí ve que la ciencia y la Biblia van de la mano? ¿Sí ve que la inteligencia y la Biblia se aplican? Eso es uno de los daños religiosos más grandes, de que la gente se mete a la religión y ya no vuelve a pensar. Y por eso algunos que no conocen de la palabra nos ven como unos tonticos que nos la pasamos en la iglesia simplemente porque no tenemos nada que hacer o porque ya somos rezanderos. Y no se dan cuenta que lo que estoy haciendo es construyendo una nueva vida con mi nuevo pensamiento. ¿Estamos entendiendo? Yo lo digo lo que dice Jesús. ¿Lo entienden? Dice, cada vez que recordamos un evento o tenemos un pensamiento nuevo, se crean nuevas conexiones en nuestro cerebro. Con el paso del tiempo, si no se utiliza bien, si no se hace lo que mentalmente tiene que hacer, las conexiones se empiezan a distanciar y las neuronas se empiezan a dejar de producir y a dejar de desarrollar el proceso mental. Por eso en la vejez es posible el Alzheimer, porque son las neuronas que se desconectan y entonces la persona empieza a perder facultades mentales y empieza la amnesia y los olvidos. Por eso a los que tienen tendencia al Alzheimer, ¿cuántos tienen tendencia al Alzheimer? Todos. ¿Sabe por qué? Porque los que no están en el cerebro van a sufrir de Alzheimer. Es mejor que estrenar el cerebro. ¿Qué recomiendan a esas personas? La lectura, jugar al ajedrez, aprender un nuevo idioma. Es decir, use el cerebro, mi hermano. Póngase a pensar en algo. Deje de estar pensando en las mismas bobadas de siempre. Cuando una persona se vuelve egocéntrica y todo gira alrededor de mí, pues todo es mí. Y de ahí no sale y por lo tanto su problema es más importante, su gusto es más importante, su ropa es la más importante, su palabra es la más importante, lo que él hace es lo más importante y todo es importante. Entonces de ahí no sale el cerebro a pensar eso y ni siquiera tiene la posibilidad de leer, no tiene la posibilidad de hacer algo distinto. Y mire lo que comprueba la científica. ¿Qué dice el Señor? Renueva el entendimiento y te pone a pensar. Cuando el Señor te dice, en verdad lo que te está diciendo, oiga, póngase a pensar lo que le va a decir. ¿Ok? Entonces, hay nuevas conexiones cuando hay recordación, cuando hay pensamientos nuevos y cuando el cerebro dice, la Biblia me enseña todos los días cosa nueva. ¿Ustedes han visto que la palabra nos enseña todos los días cosa nueva? Porque estamos activando nuestro pensamiento. Uno lee un versículo 30 veces y 30 veces le puede mostrar cosas distintas. Es que el Señor fue el que hizo el cerebro. ¿Quién hizo el cerebro? Y entonces Él hizo una Biblia para alimentar el pensamiento. ¿Para qué? Para que vivamos conforme a su mente. ¿Lo estamos entendiendo? Bueno, ya no los voy a cansar con más datos.
¿Cuántos pensamientos creen ustedes que podemos experimentar en un día? Aproximadamente, algunos hacen más o menos, 70,000 pensamientos diarios. 70,000. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tú tienes que ejercer dominio y control con el poder del Espíritu Santo sobre tu mente, porque la mente es loca. Si tú la dejas que huele, salta como una cabra montés y elabora toda la cantidad de locuras que a ti se te antoje. Porque 70,000 pensamientos es una maraña de cosas que si tú no las canalizas bajo un pensamiento renovado, eso es lo que produce pecado, eso es lo que produce distanciamiento del Señor Dios, eso es lo que quita concentración, eso es lo que hace a una persona hiperactiva, eso es lo que hace a una persona que no pueda tener dedicación, perseverancia, constancia. ¿Qué dice? El que persevera hasta el fin. Eso es lo que está diciendo el Señor. Concéntrate en lo que estás haciendo y hacia dónde vas para que domines esos pensamientos que te alborotan tu mente y que no te permiten tener equilibrio en tu vida diaria. Si todo lo que se te ocurre pensar lo das por hecho, ¿a dónde pararía? Por eso es que este mundo está lleno de locos. Porque tal cual piensan, de una vez se van haciendo. ¿Y qué resulta? El pensamiento hay que filtrarlo. El pensamiento hay que ponerle un tamiz. Y están dos fuentes de filtración de pensamientos: el mundo y su educación, y la palabra y su educación. Y tú no tienes más alternativas. Tú vas a filtrar el pensamiento según de lo que bebas, o de la palabra de Dios o del mundo. Estos daticos, tengo un jurgo de datos, tengo 70,000 pensamientos sobre la mente, pero no se los voy a decir sino estos. ¿Ok? Ahora entendemos lo que dice la palabra. ¿Sí es la diferencia cuando yo ya empiezo a pensar? Cuando yo empiezo a saber qué es lo que tengo aquí, que no es para el sombrero. De acuerdo como pienso, así soy. Mi hermano, sé que ustedes tienen muchas luchas con el pecado. Sé que también tienen a veces dudas, incertidumbres. Sé que muchas veces las cosas no les funcionan. Yo lo que les quiero llamar la atención es como el Señor me la llama a mí. ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Qué estás pensando y cómo estás alimentando tu cerebro? Vuelvo y le repito. Una persona tiene que dormir alrededor de 8 horas diarias. No se pasen porque algunos jóvenes duermen hasta 16. Esa vaina ya enferma. No, 8. De 7 a 8. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de reposo el cerebro se reacomoda, descansa y empieza a armar todo el rompecabezas de la cantidad de vainas que hicimos en el día, de todos los procesos que tuvimos. Entonces vuelve y descansa, reposa y trabaja suavemente. ¿Sí? Entonces lo mantiene activo pero sano. Segundo, el cerebro necesita muy buena comida, como por ejemplo comer todos los días en McDonald's, hamburguesas y perros. ¿Qué va? ¿Sabe qué alimenta el cerebro? La fruta, la verdura, las proteínas y una dosis equilibrada de azúcar. Es decir, la misma sacarosa, la misma salud que tienen los alimentos naturales, hay que proveerlos porque el cerebro consume mucha azúcar. Y yo tengo el dato aquí, cuánto es que consume. ¿Por qué? Porque nosotros a veces somos descuidados. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y no lo estamos cuidando. El 60%, muestra, yo tenía ese dato. Mire, el 20% consume de oxígeno total del cuerpo y el 25% de la glucosa del cuerpo la consume el cerebro. La gente cree que no es cierto que uno hace ejercicio mental, porque a mí me critican, es que usted no camina, es que usted está panzón, es que usted no hace ejercicio. Y digo, es que estoy haciendo ejercicio mental. Ahí estoy sacando el 25% de mis calorías. ¿Estamos viendo lo que el Señor dice? ¿No sabéis vosotros que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Qué mueve el cuerpo?
El cerebro. El cerebro. Eso. Entonces, para que mi cuerpo se mantenga bien, tengo que mantener bien mi cabeza. ¿Ok? Eso que lo está diciendo el Señor se refleja en su palabra, y voy a dedicarme solamente a la escritura ahorita. El Señor dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombre. Leámoslo de acuerdo con lo que es el corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su pensamiento está fuera de mí, está distante. Y eso es lo que nosotros hacemos aquí a veces cuando nos reunimos, lo que hacemos cuando oramos, lo que hacemos cuando estamos en nuestra casa, cuando no estamos haciendo lo que el Señor manda. Parecemos unos ventrílocos. Decimos una cosa, pero estamos pensando otra. Eso se llama incoherencia. ¿Sabe qué produce eso? Eso produce cierto grado de esquizofrenia. Decir que uno es cristiano y salir y actuar como un mundano. Eso es esquizofrénico. ¿Por qué es esquizofrénico? Porque eso es incoherente, y todo lo que es incoherente es malsano, y todo lo que es malsano termina en enfermedad. Y hay mucha gente que en el cristianismo da más manifestaciones de enfermedades mentales que de sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que todo es una cuestión de conductismo, de que yo repito y repito. No, yo repito, pero para entender, para procesar, para pensar, para elucubrar, para razonar, para actuar. ¿Qué dice el Señor? Sean más hacedores de la palabra. Y cuando yo hago es porque he procesado una acción. Yo no actúo sin actuar, sin pensar. Cada palabra que yo estoy pronunciando es un proceso mental que estoy desarrollando. ¿Ve? Yo no puedo hablar sin pensar. Entonces ahí dice: este pueblo tiene su pensamiento lejos de mí. No me honran con su palabra, no me honran con su comportamiento, no me honran con su lenguaje. Yo siempre les he dicho: amados, hablen bien, aprendan a hablar bien. Mucha gente aprende a hablar después de muchos años. ¿Por qué? Porque pues el ambiente, el entorno, la cultura, la educación, lo que sea. Pero cuando llega a Cristo empieza uno a renovarse, y en el momento en que ustedes se esfuerzan para cambiar su manera de hablar, están conectando neuronas nuevas, están creciendo, están desarrollando inteligencia, pensamiento. ¿Ok? Pero para eso, ¿qué dice el Señor? ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente, porque para hacer esto se necesita esfuerzo, para hacer esto se necesita disciplina, porque yo no puedo leer en 10 minutos, yo tengo que dedicarle a la lectura por lo menos 1 hora. Si tú no eres un lector consumado, mínimo dedícale 1 hora a la lectura. Pero ¿cuánto le dedicas a la lectura? 10 minutos, un versículo. Ya, leyó el versículo, listo, ya, leí la Biblia. Pastor, leí la Biblia, ¿qué leyó? Juan 3:16. No, hay que dedicarle tiempo, hermano. ¿Por qué el pensamiento es indisciplinado? ¿Por qué la gente no se concentra? Porque no se esfuerza, porque no se exige, porque no quiere conocer a Cristo para ver cómo es la mente de Cristo y pensar yo como piensa Cristo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos y son tan distantes como el cielo de la tierra. Por lo tanto, yo soy terrenal, mis pensamientos son terrenales, y si yo quiero elevar mi intelecto, mi capacidad, mi desarrollo, mi vida, mi bendición, todo lo que es la plenitud de vivir en Cristo, tengo que elevarme al cielo, donde está el pensamiento renovado. Y ese cielo se llama Jesucristo y su palabra. Y si tú nunca lo lees, si nunca lo estudias, si nunca oras de acuerdo con la palabra, ¿cómo estás alimentando ese motorcito, esa fuente de vida, ese corazón? Por eso dice el Señor en su palabra, ¿qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Y como yo amo a mis muchachos, ¿quiere que les diga por qué les quitaron el estímulo a la lectura? ¿Ustedes saben por qué? Jóvenes que no leen son jóvenes borregos para el futuro. Y entre menos lean, más borregos son.
Y entre menos lean, más los vuelvo objetos de consumo. Y entre menos piensen, mejor los manipulo. Y entre menos piensen, más los exploto. Y entre menos piensen, los vuelvo drogadictos, perversos, los vuelvo completamente unos zombies sociales y se vuelven unas personas que nunca van a salir del lugar donde están. ¿Ve? Porque ese es el pensamiento de los dueños del mundo, del diablo. Entre más idiota es la gente, más fácil de gobernar. Dice, mi pueblo se perdió. ¿De qué está hablando? Conocimiento. ¿De qué está hablando? De inteligencia. ¿De qué está hablando? De pensamiento. ¿De qué está hablando? De elaborar un proceso para renovar la mente. ¿De qué está hablando? Del cerebro. Parece que cuando la gente llega a la fe, parece que al entrar a la iglesia se abre aquí la tapa, saca el cerebro, lo deja en la puerta, entra completamente vacío y sale vacío y vuelve y se instala el cerebro que le dio el mundo. Que el mundo se lo está alimentando. ¿Estoy explicando? ¿Se dan cuenta por qué hay esa dicotomía, esa disociación? ¿Por qué hay esa amalgama de personas en la fe que no muestran ser de Cristo? Porque tienen un sancocho en la cabeza, porque no tienen claridad mental, porque no han hecho el esfuerzo. Ese es el problema de la iglesia. La iglesia se hizo para personas inteligentes, es decir, se hizo para personas como ustedes. ¿Estamos entendiendo? La palabra es para ustedes y la palabra es para gente inteligente y la palabra ¿a quién se la dio? A ustedes se las dio. Dijo, yo os amo, hijitos míos. ¿Sí? No deseéis las cosas del mundo, no, yo los amo, yo les doy todo para que crezcan. Llénense de lo que yo les doy y se van a dar cuenta cómo cambian y cómo van a ver las cosas distintas. Porque ustedes son inteligentes. Amén. Muy bien. Pero el Señor dice, esta gente no es coherente. ¿Qué horas son? Bájalo ahí. Bájalo ahí, porque me dice mi cerebro, que lo dije ahí. Es decir, el Señor me pone en el corazón que haga una serie de esto, que siga profundizando y que lo que tengo pendiente por desarrollar, lo desarrolle detenidamente y a fondo. ¿Por qué? Porque Él quiere renovarlos a ustedes totalmente, los quiere ver llenos de gozo, paz, amor, de toda bendición. Y la única manera es que ustedes entiendan la palabra y la vivan, porque cuando yo entiendo, yo vivo. ¿Cómo disfruto yo lo que no entiendo? ¿Cómo saboreo yo lo que no como? ¿Le gusta tal cosa? No. ¿Ya la probó? No. Entonces, ¿cómo sabe que no le gusta? ¿Me estoy explicando? Entonces, si ustedes, yo les digo, ¿les gusta la palabra? No. ¿Y ya la comió? No. Entonces, ¿cómo sabe que le gusta la palabra? ¿O no le gusta? Cuando yo empiezo a comerme ese banquete de la palabra de Dios, qué delicia, qué exquisitez, qué dulzura, qué profundidad, cómo me impacta, cómo me cambia. Eso es lo que me hace nuevo. Tienes que gustar la palabra, trágatela. Literalmente trágate la palabra para que la digieras. ¿Ok? Y no es un término agresivo, es un término médico. Para digerir, ¿ok? Y se van a dar cuenta cómo sus vidas empiezan a cambiar, cómo ustedes empiezan a fortalecerse, cómo empieza realmente ustedes a vivir una plenitud como nunca antes, cómo sus hogares empiezan a estabilizarse, cómo sus hijos empiezan a desarrollar inteligencia, cómo sus hijos mañana se van a creer que son unos buenos profesionales, empiezan a ver cómo lo que está ocurriendo alrededor de ustedes se ve distinto. Pero empiecen a hacer lo que el Señor les dijo. ¿Sí? Vamos repito, aquí ¿no entendéis? Ahí lo dice. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Lo que importa es lo que tienes aquí, y es lo que tú vas a sacar. Tú te alimentas de alimentos puros o malsanos, y eso es lo que vas a expresar. ¿Ok? Entonces, mis amados, yo los invito a que pongamos a funcionar nuestra inteligencia espiritual, que empecemos a funcionar de acuerdo con la palabra, que la cabeza no es para usar el pelo,
es para proteger la vida. ¿Eh? Y que tú eres inteligente. Y que la inteligencia que tú tienes te la dio el Señor Dios. Y que como tú tienes la inteligencia del Señor Dios, eres sabio. Y como tú eres sabio, tú eres entendido. Y como eres entendido, creces. Y como eres entendido, te desarrollas. Y como eres entendido, desarrollas pensamiento nuevo, de acuerdo con la palabra. Porque la palabra te renueva el entendimiento. Lo dice Romanos, la palabra te renueva el entendimiento. Renovaos vuestro entendimiento. ¿Con qué? Con el poder de la palabra. Ustedes son unas personas que han llevado una vida distinta en Cristo, son especiales para Cristo, son personas en las cuales el Señor deposita toda su sabiduría y toda su capacidad. Por lo tanto, aprende a tener la mente de Cristo, como lo dice en 1 Corintios. Amén. Eso eres tú, esa es tu identidad. Y tienes la libertad de decidir y de escoger la vida o la muerte, el bien o el mal, la palabra de Dios o las mentiras del mundo, la verdad o la oscuridad. Para eso el Señor te puso la inteligencia. Tu libre albedrío está ahí. Decide por Cristo y serás renovado y vivirás como nunca antes has vivido. Y a partir de ahora, si tú tomas esta palabra, vas a ser una vida tan diferente a como la traías, que te vas a maravillar y vas a querer más y más de Cristo. Amén. Bendito Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu alimento. Gracias porque ese alimento santo, puro, sabio, entendido, ese alimento nos desarrolla la inteligencia, la comprensión, nos quita toda ansiedad, toda angustia y nos enseña a vivir en el poder y en la gloria tuya por el pensamiento tuyo. Y queremos, Padre, pedirte que cada día desarrollemos necesidad y sed de ti para desarrollar nuestro entendimiento, para que tú nos des más inteligencia y, como tú lo dices, te pidamos sabiduría todos los días porque tú la das abundantemente. A ti se te ama con el amor profundo, pero es un amor inteligente, es un amor con la razón, es un amor de fruto, es un amor de verdad, es un amor tangible, real, palpable y tocable. Y como tú eres real, en mí queda la verdad y por lo tanto siempre ocuparás el primer lugar en mis pensamientos y en mis palabras. Toda gloria y toda honra es para ti. Confiesa esto delante de Cristo Jesús y vete bendecido con esta palabra, porque hoy has recibido transformación en tu vida. Para la gloria y la honra del Señor Dios, bendita sea esta iglesia con la renovación del pensamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén.